Hablemos de un tema que nos aqueja a todos nosotros como seres humanos y como habitantes de este planeta, la industria cárnica y su impacto en el medio ambiente. Pero para poder hablar de este tema, ¿qué es la industria cárnica? Pues la industria cárnica es un sector que pertenece a la industria alimentaria, que es conocido como el más grande y el más importante debido a su alcance y a su poder económico. Pero no es solo esto, sino que también produce uno de los alimentos más demandados a nivel global, que es la carne. Pero esta industria se dedica a tres actividades principales, que es el sacrificio o matanza de ganado, que incluye ganado porcino, ovino y bovino, entre otros más, además de que también incluye aves, como pollos, gallinas y pavos. La segunda actividad que realiza es el procesamiento, congelación y empacado de carne, así como la preparación de conservas y embutidos. Y como tercera actividad tenemos la distribución, que básicamente es distribuir los productos ya procesados y etiquetados como consumibles para distribuirlos por el mercado y que al final lleguen a los consumidores, o sea, nosotros. Ahora que ya sabemos qué es la industria cárnica, podemos proceder a la siguiente parte, que es cómo es que esta está impactando en nuestro medio ambiente. Bueno, pues yo he dividido esta parte en 4 puntos esenciales del impacto que tiene esta industria en el ambiente. El primer punto es sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que produce esta industria, ya que, basándonos en el Inventario Nacional de Emisiones de México del INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, nos dice que el sector ganadero, especialmente el ganado vacuno, representó el 15.7% de emisiones de dióxido de carbono en 2021, además de que esta cifra aumentó al 20.2% en 2022. Debemos agregar también que de las emisiones de metano de la ganadería representaron el 52.5% y el 55.2% de las emisiones totales de esos mismos años, lo cual es importante de analizar, ya que si bien estos datos fueron de hace 4 años ya, lo único que ha hecho la contaminación por dióxido de carbono y por metano ha sido aumentar en los últimos 4 años, y para este punto ya es un poco incontrolable. Pero también debido a eso, se ha llevado al gobierno mexicano junto con la SEDAR y el INEC. La SEDAR es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ha llevado a estos organismos a buscar implementar una estrategia nacional para poder mitigar las emisiones de metano del sector ganadero, misma que fue apenas aplicada hasta apenas el año pasado, en 2025. Y pues también no debemos olvidar mencionar que el gobierno mexicano está obligado a tener esta contingencia ambiental, ya que México en 2016 firmó y ratificó el Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional para obligar a las naciones a reducir la emisión de gases de efecto invernadero para poder reducir el cambio climático. Como segundo punto tenemos la deforestación. En diversas partes de la República Mexicana se han desmontado muchas áreas forestales para poder darle paso al sector ganadero, esto para que ellos puedan sembrar pastizales y alimento para el ganado. Sin embargo, esto ha provocado muchas afectaciones en los ecosistemas y en la biodiversidad, además de que ha provocado el desplazamiento de animales de sus hábitats naturales. Sin embargo, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley GEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se debe presentar y aprobar una manifestación de impacto ambiental ante la Semarnat antes de realizar cualquier desmonte o construcción que pueda causar un desequilibrio ecológico. ¿Pero acaso esto realmente sirve? Porque a pesar de que la Ley GEPA obliga a este procedimiento, se han aprobado muchísimos proyectos que han causado mucho desequilibrio ecológico. Y realmente estos procedimientos no les interesan. Según datos de la SEDAR, la actividad agropecuaria genera el 95% de la deforestación en México, de la cual el 70% se le atribuye a la ganadería. Esto ha llevado a que el gobierno mexicano busque implementar la llamada ganadería sustentable, que es un proyecto que busca mantener la actividad ganadera sin recurrir a la deforestación para poder evitar el agotamiento de recursos naturales, pero poder mantener la actividad. Ok, como segundo punto tenemos el uso excesivo del agua. La CONAGUA señala que el sector agropecuario es el que más consume agua en todo México. El 75.7% del agua concesionada en México se destina al uso ganadero.
lo que quiere decir que más de las 3/4 partes del agua disponible para uso consultivo se utiliza en actividades agropecuarias. La producción de carne requiere grandes cantidades de agua para las siguientes actividades: para hidratar al ganado, para limpiar establos y rastros, para poder producir alimento para los animales como el maíz y el forraje, y para procesos industriales relacionados con el sacrificio y el empaquetado de carne. Pero también debemos mencionar datos importantes que para 1 kilo de carne de res se necesitan aproximadamente 15.415 litros de agua. Para la carne de puerco se necesita 4.850 litros y para la carne de pollo 3.900 litros. Como cuarto y último punto tenemos la contaminación de aguas. Las granjas ganaderas en México, al realizar los procesos, generan muchísimas aguas residuales, desperdicios, desechos animales, sangre y residuos orgánicos, que de no ser tratados adecuadamente como nos establecen las normas mexicanas, como por ejemplo la NOM 001 Semarnat 2021, que esta es la que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en los cuerpos de agua que son propiedades de la nación. Estos desechos, si no son procesados correctamente, pueden llegar a contaminar terriblemente las aguas en México, como ya ha pasado anteriormente en otros estados, como por ejemplo en Jalisco, con las granjas Bachoco, Proan y Jena por allá del 2019 y 2020, que no contaban con las licencias ni cumplían con los procesos correctos para el tratamiento de aguas residuales y desechos orgánicos de sus granjas. El impacto de la industria cárnica, especialmente en México, pero de manera global, no es algo que venga pasando apenas hace algunos años. Esto es algo que lleva desde hace muchísimos años. Hay datos, estudios científicos y muchas más cosas que datan desde los 60, 70, 90. O sea, esto es algo que lleva muchos años sucediendo. Muchos científicos han advertido del daño que le hace la producción y en general la industria cárnica a nuestro planeta, y sin embargo nosotros no hemos generado conciencia. En México hemos visto muchos ejemplos como los de la empresa Sucarne entre 2018 y 2019, lo de las granjas porcícolas en Yucatán, que eran inmensas y provocaron mucha contaminación. Esto es un tema que lleva ya muchos años pasando, que nos afecta realmente, y creo que nosotros debemos crear conciencia sobre nuestro consumo de carne. Creo que deberíamos pensar en reducirlo y moderarlo, ya que de no hacerlo, el impacto ambiental que va a tener esto es demasiado grande y nos va a llegar a afectar tanto a nosotros que en algún punto va a ser muy tarde para poder hacer algo más. Muchas gracias.